Hoy retomamos la serie del Evangelio de Juan, titulada Jesucristo en nuestra vida. Y sabemos que este Evangelio, el apóstol Juan lo escribe con el propósito de que aquellos que leyeran este Evangelio creyeran que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y lo que Juan hace y lo que hemos visto es que nos deja las historias o nos escribe acerca de los relatos, de las señales de Jesús, los discursos de Jesús que afirmaban esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y como es característico de Juan, no solo nos dice lo que Jesús dijo o hizo, sino que también nos deja allí en su evangelio cómo las personas reaccionan ante la persona de Jesús. Y como hemos visto, particularmente el capítulo 7 contiene la mayor diversidad de opiniones acerca de Jesús. Y esto es debido a que Jesús fue una fiesta muy concurrida, la fiesta de los tabernáculos. Estoy repasando porque llevamos 3 semanas que no estamos en este capítulo 7. Era una fiesta muy concurrida. Y esta fiesta de los tabernáculos de enramada, Dios le ordenó a Israel a celebrar esta fiesta como un recordatorio de cuando ellos salieron de Egipto y habitaron en tiendas. Y era una gran fiesta. Ellos tenían que recordar la provisión de Dios, el cuidado de Dios, el sustento de Dios, lo necesario para el descanso, el día de reposo que Dios les dio, el maná del cielo, que lo vimos en el capítulo 6. Jesús dice, yo soy ese pan de vida. Pero también celebrar el sustento de Dios por medio del agua que fue vertida de aquella roca que Pablo dice en Corintios que era Cristo. Y algo que quiero que notemos al recorrer el Evangelio, y voy a hacer un breve resumen de estos primeros 7 capítulos, es que el Evangelio de Juan y sus discursos, vemos que estos hechos nos dan a entender que Jesús era en realidad la revelación final de todo lo que el Antiguo Testamento viene a representar. Juan, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, lleno de las Escrituras, nos escribe cómo esta fiesta, los acontecimientos, los mandamientos, las Escrituras del Antiguo Testamento, todas apuntaban o señalaban, era una sombra, un tipo de la realidad que es Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, ¿con qué comienza Juan diciendo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y él estaba en el principio con Dios, y comienza a hablar y a decir que el Verbo hizo todas las cosas. ¿A qué le suena eso? Estamos leyendo en nuestro plan consecutivo. En el principio dijo Dios que sea la luz, ¿verdad? Y la luz fue hecha, la creación. Dios creó todas las cosas y ese Dios es Cristo, Jesús. El Verbo se hizo carne, dice que habitó entre nosotros, y esa palabra habitar es la misma palabra de tabernáculo. Se hizo un tabernáculo en medio nuestro, haciendo la alusión de que Cristo es el verdadero tabernáculo donde habita la presencia de Dios, que en el pasado habitaba en esa tienda en medio de su pueblo. Por eso ahora Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. En ese mismo capítulo 1, Juan, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué le suena eso? Levítico, nuevamente. El Cordero Pascual que era sacrificado por los pecados del pueblo. Juan dice, este es el Cordero a cual apuntaba Levítico 16. De hecho, al final del capítulo 1, en la conversación con Natanael, Jesús le dice que si se sorprendía porque Jesús sabía de dónde venía Natanael, más se sorprendería al ver los cielos abiertos y ángeles subir por encima de él. Diciendo, en otras palabras, aquella escalera que vio Jacob, que conectaba la tierra con el cielo, soy yo. Yo soy ese intercesor. Todavía estamos en el capítulo 1 y miren todas las referencias, y hay muchas más, que Juan nos está trayendo, inspirado por el Espíritu Santo, para que veamos que en Jesús todo lo que era sombra y realidad se hizo realidad en Cristo. Mucho más rápido, el capítulo 2, en el templo, el mismo Jesús dijo acerca del templo, destruyan este templo y luego reconstruiré, ¿cuánto? En 3 días. Y él decía, pero él hablaba de ¿qué? Su cuerpo. La boda de Caná de Galilea convirtió el agua de la purificación que usaban para rituales religiosos por vino representando la sangre de Cristo, que no haría falta ningún otro ritual religioso, porque la sangre de Cristo limpiaría para siempre los pecados. Capítulo 3, la serpiente que se levantó en el desierto, ¿recuerdan? Y así como fue levantada la serpiente, será levantada el Hijo de Dios. En otras palabras, esa serpiente era un tipo de lo que iba a ser Cristo cuando viniera. Capítulo 4, conversación con la samaritana, le dice, ya la adoración no va a estar localizada en un lugar, ni en Jerusalén, ni acá,
sino que los verdaderos adoradores serán creados por el Padre y adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él promete verdaderos adoradores porque Cristo lo haría posible. Adorarían ahora en Cristo al Padre. Capítulo 5, vimos cómo Él es el Señor del sábado. Capítulo 6, el maná. Yo soy el pan de vida. Ellos comieron ese pan, pero yo soy ese pan de vida. Y no se queda atrás el capítulo 7. En la fiesta de los tabernáculos, hoy veremos entonces esa agua que fue vertida en el Antiguo Testamento por medio de una piedra que sació la sed del pueblo. Ahora Jesús dice, vengan a mí los que tengan sed y serán saciados. Definitivamente, mi hermano, el Espíritu Santo, el autor último de las Escrituras, guió, inspiró a Juan, llevándonos paso a paso a ver cómo con claridad Jesús es toda esa sombra y tipo y realidades que el Antiguo Testamento representaba. Y hoy no es la excepción. Estamos en Juan capítulo 7, versículo 32 al 34. Vamos a leer el pasaje juntos. Mire lo que dice ahí. Vamos a leer desde el 37, perdóneme. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí, beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha venido de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén y de la aldea de este era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Continuamos más adelante lo que falta del pasaje. Así que, mis hermanos, nos encontramos en un pasaje donde Jesús se para en medio de la fiesta y dice, vengan a mí y beban. Y yo no sé ustedes, yo creo que todos aquí estamos familiarizados con un famoso anuncio de Sprite que dice ¿cómo? Obedece, ¿se lo saben o no se lo saben? Obedece tu sed, Sprite. ¿Han escuchado? Y usualmente aparece alguien haciendo alguna actividad física o respirando, jadeando porque está cansado y va a la Sprite allí llena, fría con hielo, la coge y se la toma. Y el anuncio dice, obedece tu sed, Sprite. ¿Pero qué es la sed? ¿Realmente el Sprite sacia la sed? En verdad yo me fui en ese viaje preparando esto un poco. Déjeme, móntese conmigo en esto, vas a ver por qué lo digo. Mi hermano, la sed es un síntoma tardío de la deshidratación. Es uno de los síntomas tardíos de la deshidratación. El cuerpo al expedir líquidos por medio del sudor, de la fiebre, aún la orina, todo eso el cuerpo queda con un déficit de agua y entonces experimentamos como uno de esos síntomas la sed. Pero el punto es que el anuncio de Sprite dice al consumidor que debe atender el síntoma de la sed tomándose un Sprite. Me puse a preguntar. ¿En realidad el Sprite quita la sed? No, mis hermanos, es una mentira. Porque el Sprite no es una fuente de hidratación. Perdonen, ¿verdad? Hoy Coca-Cola no vamos a auspiciar el sermón Coca-Cola. Sino que solo da una sensación de que sacia la sed, pero no la sacia. Debido a que está fría, debido a que tiene gas, el mismo azúcar engaña al cerebro y produce una sensación momentánea de alivio de sed, pero no corrige el problema de la deshidratación. De hecho, por la demasiada azúcar que tiene, atrasa el problema de la absorción de agua y hace que el cuerpo al final necesite más agua. No tiene electrolitos, no tiene sodio, no tiene los potasios necesarios para combatir la deshidratación. Y de hecho, el gas da la sensación de llenura que después de eso ya tú no quieres tomar agua, que es lo que realmente quita la sed. Y yo me he preguntado entonces, ¿por qué si ese anuncio dice obedece tu sed de Sprite, que en realidad la Sprite empeora la deshidratación?
En serio, yo estuve un tiempo con esto peleando. Porque en primer lugar, la Coca-Cola no tiene la intención de hacer una afirmación médica. Él no dice hidrátate mejor, no dice te repone los líquidos, sino que el anuncio apela a la sensación y a la emoción de lo que se siente al saciar la sed. O sea, apunta a una experiencia puntual de tratar de resolver el asunto de la sed sin resolver el problema. Y esto es la publicidad. Invierten dinero, mucho dinero con la intención de tener ganancias y ventas, ¿verdad? De venderte un producto a través de tus sentidos. Juega con las emociones, el mercadeo. Me gustaría decir que solamente el mercadeo, pero también muchos falsos apóstoles y profetas. Del consumidor para dar una satisfacción temporera, una sensación pasajera de que alivia la sed, pero el fin no se soluciona, la deshidratación. Y aunque simplemente es una ilustración de un producto comercial, en la vida real, mis hermanos, el diablo es el gerente del departamento de mercadeo del infierno. De todos los departamentos de la operación del infierno, ese él lo controla. Porque él es mentiroso. Él es engañador. Y aquello que estamos leyendo el plan de lectura, lo vimos en el capítulo 3 de Génesis, cómo engañó a la mujer. Sembrando semillas de dudas de la bondad de Dios hacia Eva, torciendo las palabras de Dios, prometiéndola ser como Dios cuando ya fue hecha creada la imagen. Y fue en ese momento cuando ella vio deseable entonces el fruto. Hizo un trabajo de mercadeo. Perdónenme si alguno trabaja en mercadeo, pero así son los negocios, ¿no? Pero el punto es que por los siglos de los siglos, el mundo, el diablo, aún nuestra carne, están siendo engañados los hombres constantemente proveyéndole promesas de gozo, de satisfacción, de deleite, de disfrute, y al final es un defraude que termina en culpa, termina en vergüenza, en condenación y en muerte. Así de engañoso es el anuncio de Sprite que no resuelve la sed. Así de engañoso son las ofertas del diablo que te dice prometer la sed que solamente Dios puede saciar, diciéndote que otra cosa no puede hacer. Y mis hermanos, precisamente hoy Jesús quiere dejarnos claros eso a nosotros. Como iglesia, solamente Él puede saciar la sed. Por eso hoy veremos en título de esta predicación, ven y sacia tu sed. En primer lugar veremos, si voy más lento, me han dicho que voy muy rápido cuando digo los puntos. Hoy veremos, vengan a mí y beban. Ese es el primer punto que vamos a ver hoy. El segundo punto que vamos a ver, de desierto a fuente espiritual. El punto mucho más breve, veremos la obra del Espíritu Santo. En el último punto veremos la inevitable respuesta de los hombres. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar el pasaje en el versículo 37. Justo antes del 37, el versículo 32 al 36, es una respuesta de cuando muchos creyeron del sermón pasado. Vamos a ver desde ahí, ya que ese no lo hemos cubierto, vamos a verlo como una transición. Dice que los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran a Jesús. Pero Jesús les dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde se piensa ir este? No lo podemos encontrar. ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir con esto que nos ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. Básicamente, luego de que muchos reaccionan a las enseñanzas de Jesús y aún muchos dicen este será el Cristo, los fariseos se molestan, quieren prenderlo y entonces Jesús les dice y les responde básicamente lo siguiente: mira, ustedes pueden planear lo que ustedes quieran, básicamente le está diciendo, pero yo voy a estar con ustedes un poquito más de tiempo, tranquilo. Y yo me voy, y donde yo voy ustedes no pueden ir. Obviamente está hablando de la ascensión. Pero en otras palabras está diciendo, ustedes no van a controlar ni van a detener el plan divino. Yo voy a estar un poco más de tiempo con ustedes. Ustedes me quieren apresar, ustedes quieren detenerme, pero eso no va a suceder. Mi tiempo no ha llegado. Yo voy a estar un tiempo con ustedes y luego me voy y donde yo voy ustedes no van a poder ir. Eso es lo que sucede en esta transición.
Y ahí nos encontramos con el versículo 37. En el último día de el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y recordemos, mis hermanos, que este es el tercer sermón que estamos en el capítulo 7. Estamos en la fiesta de los tabernáculos y ya Juan nos está narrando el cierre de esta fiesta, el último día, y parece que es el último día más importante, el más célebre, y dice que Jesús se puso de pie y exclamó a gran voz. No sé si puede imaginarse esta escena, posiblemente cerca o al lado de la puerta del templo, multitudes de personas congregadas allí, recitando salmos. Decía que estas fiestas recitaban el salmo, recitaban Isaías 12, había música, bailaban, había danzas, llevaban ramas para formar los techos donde se cobijaban, haciendo, ¿verdad?, las enramadas y esos tabernáculos y todo eso. ¿Se imaginan ese ambiente? Y en medio de ese algarabía de cientos de personas celebrando esta fiesta religiosa, Jesús se para. De hecho, leyendo y acerca de esto, hay una tradición que dice que cada día de los 7 días que duraba esta fiesta, un sacerdote llenaba de recipiente de oro el agua del estanque de Siloé y lo llevaba en procesión al templo al sonido de la trompeta, y el agua se vertía en el cuenco del lado del altar y salía de un tubo que llevaba de la base del altar. Esta ceremonia simbólica constituía un acto de acción de gracia de las misericordias que Dios había dado en el pasado, habiéndoles dado el agua de la roca y el agua para las cosechas. Y en medio de esa procesión, en medio de esta algarabía, en medio de toda esta presencia, de este ritual, Jesús se para y dice a gran voz, o sea, no fue en secreto, no fue a unos cuantos, no fue a sus discípulos, sino que a todas las multitudes, Jesús dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Mis hermanos, ningún profeta del Antiguo Testamento había dicho algo como eso. Jeremías dijo en un momento dado que de parte de Dios, 2 males ha hecho a mi pueblo. ¿Cuáles son? Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero Jeremías no llamó a la gente a él para beber agua. Jeremías acusó al pueblo de haber dejado a Dios como fuente de agua. Pero aquí tenemos a uno más grande que los profetas, a Jesucristo, verdadero Dios. El único que puede hacer ese tipo de invitación a los hombres. Por lo tanto, debe ser más que un hombre común y corriente. Debe ser alguien divino. Y no sé si notaron, mira lo que dice: si alguien tiene sed. Esto es un llamado a los que están presentes a que vengan y beban, pero primero les dice si alguien tiene sed. Y estas palabras tienen un significado, según comentaristas, son una invitación general a todas aquellas almas que tengan la sed espiritual para que vinieran a él y encontraran el alivio que necesitan. O sea, la idea es más o menos como la de Mateo 11:28, donde dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Por lo tanto, ellos tenían que estar conscientes de la sed, o debían estar conscientes de que estaban cargados y trabajados. Es interesante, cuando estudiaba acerca de la sed, es posible que tú estés deshidratado y todavía no tengas la sensación de sed. Aquel que viene a beber de Cristo primero necesita estar consciente de su necesidad de agua que él ofrece. Eso es lo que este pasaje nos está enseñando. Si alguien tiene sed. La sed es una señal tardía de nuestra deshidratación y aún nuestro cuerpo se puede acostumbrar, particularmente cuando estamos bien ocupados. Y me pasa mucho trabajando. Puedo estar allí trabajando, bregando con algo. Tan pronto de momento me desocupo y digo: wow, qué sé yo tengo. Llevo rato deshidratado, pero puedo estar tan ocupado en algo que no me doy cuenta de la sed que tengo por la deshidratación. Por lo tanto, si alguien tiene sed, es un llamado de Jesús a todos los que sientan sus pecados y deseen el perdón para que acudan a él, porque él promete saciar y perdonar. Me gustó esta cita de Riley cuando habla sobre esto: todo verdadero cristianismo
comienza por el descubrimiento de que somos pecadores, necesitados, culpables y vacíos. No alcanzaremos el camino de la salvación hasta saber primero que estemos perdidos. El primer paso hacia el cielo, dice Riley, es estar completamente convencido de que merecemos el infierno. Por eso, mis hermanos, aunque es cierto que el Evangelio tiene poder para restaurar nuestras vidas, tiene poder para arreglar y poner en orden nuestra familia, tiene poder para hacer muchas cosas, aún traer alivio físico, aunque es cierto que sí, que en Cristo hay verdaderos propósitos de existir, es cierto que Cristo nos da una nueva identidad, que nos da vidas empoderadas aún para vivir en esta sociedad, ser sal y luz, es cierto todo eso. El cristianismo principalmente se ocupa de que nosotros entendamos un llamado del Evangelio que primero tenemos una necesidad de perdón, de gracia de Dios, que sin ella estaremos perdidos. No es un llamado primero a arreglar nuestra vida y matrimonio, es a poner en orden nuestra alma. Si alguien tiene sed, no es una ayudita celestial que necesita el hombre para organizarse mejor su vida, sino una resurrección de muerte a vida, lo que necesita el hombre. Por lo tanto, me gusta esa frase, el primer paso para ir al cielo es estar completamente convencido que merecemos el infierno. Por eso Cristo hace un llamado a beber de él a todo aquel que está consciente de esa sed. Por eso le dice, venga a mí y beba. No es que venga a una religión o a un servicio, sino que venga a Cristo mismo. Y digo esto, mi hermano, porque muchos pueden confundir la fe verdadera en Cristo con asistir a los servicios del domingo o practicar ciertas cosas religiosas. Aunque definitivamente el cristianismo es una religión y aunque definitivamente somos llamados a congregarnos, mis hermanos, la invitación de Cristo es para aquel que tiene sed, va un paso más allá, es a él, a Cristo, no ir a una religión particular o a un servicio religioso. Vengan a mí, dice aquí, es un asunto personal, íntimo de Cristo. Eres tú que tienes que venir a él. Eres tú que debes beber de agua de él. Nadie puede ir a él por ti y nadie puede beber por ti. Y Cristo mismo promete saciar esa sed. Tú sabes que sin Cristo eres un desierto espiritual. Pero en Cristo dice el texto que seremos una fuente de agua viva que brotará de nuestro interior. Por eso, en segundo lugar, veamos de un desierto a una fuente espiritual. Veamos el versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Este es un pasaje hermoso de las promesas, una de las promesas más hermosas que nos ofrece el Evangelio. Jesús afirma que las Escrituras han dicho que el que cree en él no solamente será saciada su alma, sino que ellos mismos serán una fuente de agua donde brotará desde el interior de ellos hacia afuera. Es decir, no solamente serán bendecidos, sino que se convertirá en bendición para otros. Hay un poco de dificultad con este pasaje. No voy a entrar en todas las dificultades, pero algunas de ellas, mis hermanos, es que no hay un pasaje explícito en la Escritura que Jesús dice que las Escrituras dicen que del interior brotarán del que cree. Pero muchos comentaristas hacen referencia a Isaías 12:3, cuando dice con gozo sacarás agua de los manantiales. Isaías 36:6, cuando dice, hablando, todos esos pasajes son mesiánicos, que el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque las aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Otros dicen Isaías 51, Isaías 58:11, 41, que dice, abriré ríos en los lugares desolados y manantiales en medio de los valles. Pero me llamó la atención uno que leyendo había una referencia cruzada a Ezequiel 47:1, donde el profeta está teniendo una visión del templo futuro restaurado, símbolo de la restauración espiritual que vendría en el nuevo pacto. Y en ella ve brotando agua de un río que saliendo del templo convirtió todas las regiones a su alrededor en bosques, donde árboles frutales salieron, donde hojas comieron, donde personas comieron de su fruto, donde vinieron los animales. Una imagen de la recreación de lo que Dios está haciendo por medio del Evangelio.
Así que, mi hermano, aunque no hay un pasaje particular, los comentaristas están de acuerdo que Jesús está tomando las imágenes proféticas del Antiguo Testamento y apuntando a la realidad de la vida espiritual que nacería en el corazón de aquel que bebe de él. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ese es el testimonio de las Escrituras. Afectando no solo al individuo, sino a todo lo que está alrededor. O sea, en el sentido pleno de esta promesa, todo aquel que crea en Cristo verá abundantemente satisfechas sus necesidades espirituales, pero no solamente eso, sino que también se convertirá en una fuente de bendición para los demás. Por medio de ese creyente que ha creído y que ha sido saciado, sus palabras, sus obras, su ejemplo, correrá agua viva de beneficio eterno a los que los rodean. Tendrán suficiente para sí mismos y serán bendición para los demás. Y antes de proseguir, mi hermano, aplicando algunas cosas, lo primero que quiero preguntar, si hay aquí un amigo en medio nuestro, ¿has tomado del agua que Cristo ofrece? Amigo que estás aquí, Jesucristo te ofrece hoy lo mismo que ofreció hace 2000 años. En medio de una fiesta judía, en el templo, ven a mí y bebe. Pero esto no sucederá a menos que tú reconozcas tu deshidratación espiritual en que te encuentras. Estás a nivel crítico y necesitas un suero divino. Por lo tanto, viendo la ilustración del comienzo, suelta el refresco del dinero, porque quizás confiar en el dinero te da cierta satisfacción y esperanza en esta vida, pero tú sabes que esa sensación de saciedad es momentánea, no corrige la deshidratación. Por más que tú mires a tu cuenta, que más que tú mires a tus propiedades, por más que mires a tus negocios, tu alma no será saciada de eso. Porque nada de lo creado fue intencionado para saciar solamente lo que Dios fue. Suelta quizás el refresco de los logros, de tus proyectos que parecen darte una sensación de sentido y propósito de vida. Te pueden transformar en tu trabajo, en proyectos de vida, en negocio propio, en tus hijos. Pero en el fondo, nada de eso sacia la deshidratación espiritual que solamente Cristo puede saciar. No te cura. O quizás deja de seguir saciando tu sed tomando los efímeros placeres del pecado, de este mundo. Y una vez terminas de pecar, sientes la misma sed y vuelves de nuevo buscando ser saciada otra vez, una y otra vez. Es un círculo vicioso. Hoy Cristo, amigo que nos visita, te dice: el que tenga sed, venga a mí, beba. Y una vez tú pruebes, se acabó la sed. Testimonio de Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia tardío, un hombre que antes de venir a Cristo su vida estuvo marcada por la búsqueda intensa de propósito, orgullo intelectual y placer desordenado, aun cuando tenía un profundo anhelo espiritual. Era lujurioso, quería explicarlo todo por medio de la razón. Siendo profesor de retórica buscaba prestigio en la sociedad, ascenso político, pero hubo un día en Milán, bajo la predicación de Ambrosio, fue cautivado y movido a leer las Escrituras, y leyendo Romanos capítulo 13 al 14, al fin halló esa fuente que sació su sed. Cristo lo salvó y sació su sed para siempre. Y esto es capturado en la famosa frase que conocemos, que es hermosa. Dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Tú sabes que te has convertido al Señor? Yo sé que muchas visitas en medio nuestro que llevan tiempo visitando, pero ¿cómo tú sabes que yo me he convertido, que Dios me ha convertido? ¿Cómo yo sé que he sido salvado? Cuando tú encuentras todo el sentido, el propósito y la esperanza de la vida solamente en Jesucristo. Y a los hermanos de Iglesia Bíblica Metro, que aquellos que hemos creído, esa fuente nunca dejará de botar agua en nuestro interior. Dice que es una fuente que no va, es el Espíritu Santo. Vamos a ver eso segundo. Pero es posible que como creyentes nosotros atenuemos el flujo de esa fuente espiritual en nuestra vida, porque la Biblia nos enseña que podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Cuándo es eso?
Hermano, cuando no hay pecado arrepentido o confesado, cuando negamos los medios de gracia, esa fuente que Dios ha puesto en tu interior es atenuada, más apagada para el verdadero creyente, pero atenuada. Y esto es un llamado a reflexionar y a meditar, mi hermano, y a confesar por qué esa fuente espiritual en tu vida no está fluyendo hoy con la libertad con que Dios la diseñó. Como le dice la iglesia de Apocalipsis, ¿no? Recuerda las obras pasadas, recuerda tu primer amor. ¿Por qué? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no está fluyendo? ¿Qué toallas has puesto? La ansiedad. ¿Estás muy ocupado en tus asuntos, con asuntos terrenales? ¿No has confesado pecados que tienes que confesar? ¿No has abandonado pecados que debes abandonar? ¿Qué tal si hoy le pedimos al Señor, Señor, yo quiero ver esos ríos de agua viva que tú prometió tu palabra para aquellos que hemos creído en ti? Bendice, oh Dios, mi vida de modo tal como leímos el salmista. Mi alma anhela la corriente. Él también, Salmo 63, la corriente de las aguas. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que nosotros hoy podamos pedirle al Señor ese apetito espiritual de que nos lleve a saciar toda nuestra ansiedad, nuestras luchas, nuestros pecados con la presencia de Dios en nuestra vida. Que podamos orar, Señor, devuélveme el gozo de estar en comunión contigo. Porque de hecho, precisamente es una obra del Espíritu Santo y como veremos en tercer lugar, la obra del Espíritu Santo, versículo 39, mira lo que dice. Pero él decía esto, Jesús, del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús nos trae una nota, bueno, Juan nos trae una nota aclaratoria. ¿A qué se refería Jesús con esto que acaba de decir? Y nada más y nada menos se refiere a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Mi hermano, recordemos que Juan escribe este evangelio ya luego de Pentecostés. Ya es uno de los evangelios más tardíos, cerca del 65, 66, 67, cerca del 70. Otros lo ponen luego del 70. El punto es que es un evangelio tardío, ya Pentecostés había ocurrido. Y fue el momento que descendió el Espíritu Santo, como la promesa que Dios había hecho de que descendería. Y en los actos redentores de Dios, vemos en las Escrituras, al nosotros mirar el Antiguo Testamento y de toda la revelación, cómo el poder del Espíritu Santo sí estaba activo desde el presente, no en la misma función o la intensidad o ministerio que en el Nuevo Pacto, pero desde el Antiguo Testamento vemos en la creación el Espíritu de Dios dando vida a todo lo creado, sustentando. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El aliento de vida es el Espíritu Santo obrando, dándole vida al hombre. La tercera de la persona de la Trinidad ha actuado desde el principio del desarrollo de la historia de la redención, sosteniendo la creación, dando vida, inspirando a los autores. ¿Quién inspiraba a escribir los libros que tenemos en la Escritura? Sino es la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Capacitando a reyes, capacitando a profetas en su oficio, guiando al pueblo, pastoreando en el desierto, dice Isaías. Pero es en el nuevo pacto que el ministerio del Espíritu Santo tomaría un papel más marcado en la aplicación de la obra de la redención en los que creen en Cristo y dirigiendo nuestros corazones a Cristo, convenciéndonos de pecado, produciendo fruto del Espíritu y sobre todo empoderándonos a los creyentes para la misión de hacer discípulos. Y dice Efesios que este es el Espíritu Santo que nosotros fuimos sellados como una promesa, como una garantía de nuestra herencia. Él vive en el creyente, mora en el creyente, produce la santidad en el creyente, produce el gozo en el creyente y es el impulso que nos lleva a servir a Cristo y amar a Dios. Mi hermano, si tú has creído, escucha esto, iglesia, el Espíritu Santo mora en ti. Porque lo sabemos, pero no lo sabemos. La tercera persona de la divinidad, del Dios omnipotente, ha hecho morada por medio de su Espíritu en ti. A mí me vuela la cabeza eso. Dios vive por medio de su Espíritu en nosotros. Y esto debe ser un gran ánimo en medio de nuestras luchas y nuestras pruebas
porque Él mora en nosotros, haciéndonos perseverar, como vimos el domingo pasado. Por eso cuando pecamos no nos sentimos cómodos con el pecado, porque el Espíritu es santo y está en nosotros. Ese desprecio al pecado no viene de la carne, viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso, a pesar de nosotros mismos, a pesar de mis dudas, a pesar de todo lo que yo pueda pensar, Él pone una convicción en mí de que yo soy hijo de Dios. Porque Él es el Espíritu de adopción. Nos recuerda que Dios es nuestro Padre. Por eso, mis hermanos, tú ves a Cristo hermoso. ¿Sabes por qué tú ves a Cristo hermoso? Porque el Espíritu Santo está en ti haciéndote ver a Cristo hermoso y deseable. Y esto debe ser un gran ánimo para nosotros como creyentes, para perseverar, para, como estamos memorizando, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. De hecho, tú dices, más adelante en Juan lo vamos a ver, que el Espíritu Santo les recordará todo lo que les ha dicho y dará testimonio de Él. Ese puesto los ojos en Jesús es el Espíritu Santo poniéndole esta mirada en Cristo. Él no vino a llamar la atención sobre sí mismo, sino a poner la atención sobre Cristo. Y como es de esperarse, mis hermanos, ante estas palabras de Jesús, hay reacciones. Yo estoy convencido que Jesús no nos permite quedarnos neutrales. Tenemos que tomar una posición. Y aquí hay una fiesta. Él dice, vengan a mí y beban, porque va a fluir de su interior aguas, corrientes de agua. Juan dice, ese es el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver las reacciones de la multitud al escuchar lo que Jesús dijo. Esta es en cuarto lugar y último lugar, la necesaria respuesta de los hombres, o la inevitable respuesta de los hombres. Versículo 40. Algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo va a venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, de la aldea donde era David? Así que surgió división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Cuando escucharon a Jesús decir, vengan a mí y beban, porque aquellos que crean en mí, beban de mí, de su interior fluirán agua, fuentes de agua viva. Algunos afirmaron, este es el profeta que nos dijo Dios en Deuteronomio 18 que vendría. Otros más acertados decían, este es el Cristo, no solamente el profeta. Como dijo ahorita, ningún profeta dijo, vengan a mí, beban. Este sí está diciendo, vengan a mí y beban. Es el Cristo. Pero otros que aparentemente conocían las Escrituras y las profecías estaban confundidos. No les cuadraba que sea de Galilea, cuando en realidad Jesús sí nació en Belén de Judea, pero vivió en Nazaret, una región de Galilea. Ellos estaban como confundidos con todo este tema de dónde viene Jesús. Y esto causa división. Y quiero ser claro, la persona de Jesús divide. Porque tú no puedes quedarte neutral ante lo que Él dice que Él es y ante la respuesta que tienes que dar ante eso. De hecho, si tú quieres ser indiferente ante la persona de Jesús, estás asumiendo una posición. ¿No crees? ¿No crees? Así que, y en medio nuestro, alguna persona puede estar diciendo, bueno, sí, Jesús, un tremendo maestro, muy chévere, lo que predican ahí en la iglesia bíblica Metro me gusta, estoy aprendiendo de Jesús, tremenda persona, me inspira. Pues mira, Jesús no te permite hacer eso. Él no te dio un ejemplo de amor para que tú te inspires. Él te está diciendo, ven a mí y bebe. Distinto. Si tú no vienes a Él y no bebes, estás rechazando lo que Él está ofreciendo. Tú rechazas lo que Él ofrece, estás creyendo en Él. Estás creyendo en Él, vas camino al infierno. Jesús divide. De los que creen, no creen. Y espero que en medio nuestro hayan personas que quizás nos estén visitando hoy, que puedan ver con claridad que por medio del Evangelio, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo le está llamando hoy a salvación. Porque la deshidratación es un peligro. Nuestro cuerpo puede sobrevivir sin sólido bastante tiempo, pero sin agua, no mucho tiempo. Porque el agua es esencial para la vida. Si tienes sed espiritual, si tú reconoces tu bancarrota espiritual, Jesús te invita hoy, ven y bebe
Y dice que de tu interior un río fluirá, una inagotable fuente que nunca jamás volverás a tener sed. Será fuente para otros. Pero a la iglesia que está reunida hoy aquí, que has tomado ya del agua que Cristo da, ¿por qué entonces mira los falsos billboards de este mundo intentando tomar cosas que provocan más sed? Nuestros corazones siempre estarán inquietos a menos que reposen en Dios. ¿Qué es eso o quién es ese en donde estás buscando saciar la sed de tu alma? Él te dice, refréscate en las aguas que ya yo te he dado. Acércate a la fuente que es Cristo. Pídele hoy como el salmista que refresque nuestra vida una vez más por medio de ese Espíritu. Clama hoy al Señor tu Redentor y roca y Él. ¿Qué tal si oramos al Señor y damos gracias por su palabra? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos vida, esperanza para perdidos, pero aún restauración para tu pueblo, Señor. Confesamos, Señor, que somos propensos, Señor, a querer las mentiras de este mundo y de nuestro propio corazón, a querer saciar la sed que solamente tú puedes saciar y que ya saciaste en Cristo por medio, Señor, de ofertas baratas de este mundo. Yo te ruego, Señor, que esa agua que un día probamos y que fluye por medio de ese Espíritu en el exterior sea la que sacie todo, Señor, nuestra vida. Y te ruego, Señor, si hay alguien en medio nuestro que aún no ha venido a ti, que aún no se ha acercado a ti, que aún hoy tú le ofreces por medio de tu palabra que venga y beba, que no se vaya de aquí, Señor, sin ser saciado por ti. Sálvalo para tu gloria. Sacia el alma. Sacia su deshidratación espiritual por medio, Señor, de tu evangelio. Porque solo tiene esperanza en tu vida, muerte y resurrección, como leímos esta mañana. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús.